A veces la traición no llega con un grito ni con una pelea. A veces llega en un vaso de café tibio, en una sonrisa demasiado amable, en una mano que parece cuidar cuando en realidad está empujando al borde. Y lo más inquietante no fue que aquel hombre quisiera desaparecerla, sino que durante años había dormido a su lado, la había mirado a los ojos y había aprendido exactamente cómo destruirla sin dejar ruido. Si alguna vez ustedes sintieron que algo no encajaba, aunque todo por fuera pareciera normal, cuéntenlo en los comentarios. Y si les gustan las historias que dejan una huella, denle like y suscríbanse. Valeria se despertó aquella mañana con una inquietud pequeña, casi absurda, de esas que no tienen forma pero se quedan pegadas al pecho desde que una abre los ojos. La luz de octubre entraba por la ventana del departamento con un brillo frío. La ciudad ya estaba despierta. Se oían autos, una motocicleta a lo lejos, el ascensor subiendo y bajando. Todo parecía normal, pero ella no conseguía sacudirse la sensación de que algo se había torcido antes incluso de que el día empezara. Tal vez había sido la manera en que su esposo la miró la noche anterior, cuando ella le recordó que viajaría a ver a sus padres. No fue una mirada triste ni cariñosa. Fue una mirada lenta, demasiado fija, casi como si él quisiera guardar en la memoria cada rasgo de su cara. En aquel momento, ella no supo ponerle nombre. A la mañana siguiente, el recuerdo regresó con más fuerza. Se levantó, se puso la bata y fue a la cocina. Rodrigo ya estaba sentado a la mesa con una taza en la mano y el teléfono frente a él. Cuando la vio entrar, levantó la cabeza y le regaló una sonrisa ancha, exagerada para una mañana de sábado tan temprano. «Buenos días, amor», dijo con una energía que no le encajó. «¿Dormiste bien?» Valeria sirvió café sin responder de inmediato. Lo observó de reojo. Había algo apagado en su cara. La piel se veía opaca. Debajo de los ojos se le habían marcado sombras que unos meses antes no estaban ahí. Sonrió otra vez, pero aquella sonrisa no le llegó a la mirada. «Dormí más o menos», dijo ella. «¿Usted por qué ya está listo hasta ahora?» «Quería llevarte a la estación. Ya sabes que me cuesta cuando te vas». Esa frase, dicha por cualquier otro, habría sonado normal. En él tenía un peso extraño. Durante 7 años de matrimonio, Rodrigo nunca había sido particularmente atento. No era cruel, pero sí cómodo. Podía verla salir de viaje sin moverse del sofá, despedirse con un gesto y volver a mirar su pantalla. Sin embargo, en los últimos meses se había transformado. Empezó a llamarla varias veces al día, a preguntar con quién estaba, a qué hora volvería, por qué tardaba tanto, a qué reunión iba, quién la acompañaba. Al principio Valeria quiso creer que era amor maduro, una preocupación tardía, una manera torpe de demostrar que todavía le importaba. Después entendió que aquello no era cuidado, era vigilancia. «Voy solo una semana», dijo ella mientras apoyaba la taza en la mesa. «Mamá no se ha sentido bien. Quiero acompañarla un poco». «Claro, claro», respondió él sin apartar los ojos de su rostro. «Lo entiendo. Solo voy a extrañarte». Valeria se sentó frente a él. Entre los dos quedó el humo del café subiendo despacio. También quedó ese silencio espeso que ya empezaba a volverse habitual en la casa. Rodrigo llevaba medio año cambiando de forma delante de ella, más irritable, más nervioso, más ausente. El teléfono sonaba y él se iba a otro cuarto para contestar. Por las noches se revolvía en la cama. A veces se levantaba y ella lo encontraba solo en la cocina, con un vaso en la mano y la mirada perdida en un punto de la pared. Cuando le preguntaba qué pasaba, él contestaba siempre lo mismo: problemas de trabajo, estrés, una mala racha que pronto terminaría. Rodrigo decía dedicarse a la importación de bebidas premium. Un negocio pequeño, según él, pero suficiente para vivir bien. Valeria nunca necesitó revisar demasiado esa historia, porque su propia agencia creativa sostenía la mayor parte de la economía familiar. La había construido desde cero. En 5 años la convirtió en una empresa sólida, con varios clientes grandes,
un equipo amplio y prestigio en el sector. El departamento donde vivían era de ella, comprado antes del matrimonio. También una propiedad en la costa que había adquirido como inversión. Rodrigo sabía mejor que nadie cuánto valía todo aquello. ¿De verdad está bien?, preguntó ella al fin. Lo noto raro desde hace semanas. Él bajó la mirada hacia la taza, como si la respuesta estuviera ahí. Sí, solo cansado. Podríamos salir juntos después. Unos días, usted y yo, a donde quiera. Rodrigo tardó demasiado en contestar. Luego vemos, dijo por fin. Mejor apúrate o vas a perder el tren. Valeria fue al dormitorio a buscar la maleta. La había preparado desde la noche anterior. Ropa para una semana, un suéter grueso, documentos, cargador, libreta, maquillaje, lo indispensable. Revisó 2 veces el bolso, no por necesidad, sino porque los nervios suelen disfrazarse de orden. Se puso su chaqueta azul favorita y salió al pasillo. Rodrigo ya la esperaba con las llaves en la mano. Incluso tomó la maleta antes de que ella pudiera hacerlo. Ese detalle, que en otro contexto habría sido una simple cortesía, volvió a encenderle la alarma íntima que llevaba toda la mañana rozándole la piel. En el trayecto casi no hablaron. Él manejó con la radio baja, tamborileando los dedos en el volante. Valeria miró por la ventana el tráfico de la ciudad, los semáforos, la gente caminando con prisa, los vendedores en las esquinas. Durante unos segundos sintió una idea absurda, casi infantil: bajarse del auto y regresar a casa. No ir, no subir a ningún tren, no seguir una ruta que por dentro le provocaba rechazo. Pero enseguida pensó en su madre, en sus llamadas de los últimos días, en esa voz cansada que intentaba no preocuparla. Ya había prometido ir, tenía que ir. La estación estaba llena, familias arrastrando maletas, niños corriendo entre piernas ajenas, altavoces anunciando salidas, olor a pan, a metal, a café recalentado. Rodrigo estacionó cerca de la entrada, bajó la maleta y la acompañó hasta adentro. Caminó a su lado sujetándola del codo con una firmeza que a Valeria le resultó innecesaria, casi posesiva. Ella revisó el tablero de salidas. Su tren figuraba con el mismo número de andén que había visto al comprar el boleto. Faltaban menos de 20 minutos. Rodrigo miró la pantalla con demasiada atención, como si estuviera comprobando algo más que la hora. «Te voy a comprar un café», dijo de pronto. «El viaje es largo. Te va a ayudar a despertarte». «Puedo comprar uno adentro», respondió ella. «No, ya vuelvo. Espérame aquí». Se alejó entre la gente antes de que Valeria insistiera. Ella se quedó junto al tablero y, mientras esperaba, le escribió a su madre para avisarle que iba en camino. La respuesta llegó casi enseguida. Su madre le dijo que la esperaban por la noche, que manejara con cuidado desde la estación hasta la casa, que no se olvidara del suéter porque allá hacía más frío. Ese mensaje sencillo, cotidiano, terminó de empujarla hacia el viaje. Todo parecía demasiado normal como para desconfiar de verdad. Rodrigo volvió con 2 vasos. Le entregó uno. Era latte, justo como a ella le gustaba. Valeria lo recibió sintiendo el calor a través del cartón. «Gracias». Él la observó mientras ella daba el primer sorbo. El sabor estaba un poco más amargo de lo habitual, pero no lo suficiente para llamar la atención. Tal vez el café estaba mal hecho. Tal vez estaba tomando demasiado rápido. Tal vez el vacío en el estómago le estaba jugando una mala pasada. «Tómelo, amor», dijo Rodrigo con voz suave. «Le va a hacer bien». Valeria bebió otro sorbo, luego otro. Él seguía mirándola, no con ternura, no con interés, con espera. «¿Usted no quiere?», preguntó ella. «Ya tomé en casa». Caminaron hasta el andén. El tren ya estaba detenido. Varias personas subían con prisa. Un asistente revisaba boletos en la puerta. Valeria terminó el café, tiró el vaso en un basurero, y en ese mismo momento, una oleada de vértigo le dobló por dentro la percepción. El suelo pareció moverse apenas. Después, más.
Parpadeó varias veces. ¿Está bien?, preguntó Rodrigo, tomándola del brazo. Sí, solo me mareé un poco. Quizá lo tomó muy rápido. Ven, te ayudo a subir. La asistente escaneó el boleto. Valeria quiso sostenerse sola en los escalones, pero las piernas le respondieron como si ya no fueran suyas, pesadas, blandas, torpes. Rodrigo la sujetó con firmeza y prácticamente la condujo por el pasillo hasta el compartimiento. Dentro no había nadie todavía. La ayudó a sentarse en la litera inferior. El mundo ya no era una línea estable. Todo empezaba a flotar alrededor. Respira, dijo él. Ella quiso preguntarle qué estaba pasando, pero la lengua le pesaba. El corazón le golpeaba el pecho demasiado rápido. Entonces Rodrigo se inclinó hasta quedar muy cerca de su oído, y en sus ojos, por primera vez, Valeria vio algo que nunca había querido admitir. Una frialdad limpia, sin culpa, sin duda, sin resto de cariño. Dentro de 1 hora no va a recordar ni su nombre, murmuró. No va a recordarme a mí, ni a su vida, ni a dónde tenía que ir. Se va a perder para todos. Valeria intentó moverse. Intentó agarrarlo de la camisa. Intentó gritar. No pudo. Apenas sí respiró un sonido roto. Él se apartó. La miró un segundo más y salió del compartimiento como quien deja una maleta en un sitio y da por terminado un trámite. El tren empezó a moverse. Durante unos minutos, o tal vez durante mucho más, ella no supo distinguir el tiempo. Solo sintió el traqueteo bajo el cuerpo, el zumbido en la cabeza y la certeza creciente de que todo había sido planeado. El café, su insistencia, su sonrisa, su mirada de la noche anterior, ese cuidado repentino de los últimos meses, las llamadas furtivas, el insomnio, la tensión. Las conversaciones en voz baja. Una frase oída por accidente tiempo atrás regresó de golpe. Necesito más tiempo. Voy a conseguir el dinero. En medio de la niebla mental, esa frase empezó a encajar con otras. Rodrigo tenía deudas serias. Su negocio probablemente no era lo que él decía. Y si ella desaparecía, si perdía la memoria, si terminaba perdida en cualquier ciudad sin documentos ni identidad, él quedaría como el esposo preocupado, el esposo abandonado, el hombre que esperó, el hombre que sufrió. Y tarde o temprano encontraría la manera de tocar su dinero, sus bienes, su empresa, todo lo que legalmente estaba cerca de él. El horror le dio un segundo de lucidez. No quería matarla de inmediato. Quería borrarla. Valeria trató de incorporarse, pero el cuerpo apenas respondió. La puerta se abrió. Entró un hombre con mochila. Guardó sus cosas, se sentó enfrente y, al verla, frunció el ceño. Disculpe, ¿se siente bien? Ella apenas levantó los párpados. El rostro frente a ella parecía borroso, ojos claros, cabello oscuro, un gesto de preocupación genuina. El hombre se inclinó más y entonces la miró con sorpresa. ¿Vale? El nombre atravesó la niebla como una luz mínima. Vale, ¿es usted? Soy Diego. El recuerdo llegó despedazado pero suficiente. El muchacho flaco del colegio, el que se sentaba con ella en séptimo, el que resolvía problemas de matemáticas con una paciencia infinita mientras ella le ayudaba a literatura, el que un día se fue de la ciudad con su familia y desapareció de su vida antes de que ella entendiera cuánto le agradaba aquella amistad tranquila. Diego alcanzó a susurrar. Él le tomó la muñeca. Su expresión cambió de inmediato. Ya no era solo un antiguo conocido. Era un médico leyendo señales. Su pulso está disparado, murmuró. La piel está fría. Las pupilas. Sacó una pequeña linterna, revisó sus ojos, le habló con claridad, con esa voz firme que usan las personas entrenadas para no perder tiempo cuando lo urgente ya empezó. Vale, míreme. ¿Tomó algo? ¿Algún medicamento? ¿Alguien le dio algo antes de subir?
Ella luchó por reunir dos ideas enteras. Café, esposo, estación. Mi marido. Café, bastó eso. Diego salió al pasillo y llamó al asistente. Explicó con calma profesional que la pasajera presentaba signos de intoxicación aguda y que necesitaban asistencia médica en la próxima parada. Pidió agua, apoyo, comunicación inmediata con personal de emergencia. Volvió con Valeria. La ayudó a mantenerse despierta. Le pidió que no se rindiera, que lo escuchara, que siguiera su voz aunque el resto se borrara. Ella quiso obedecer. De verdad quiso, pero la oscuridad cayó despacio, como un telón húmedo. Lo último que sintió fue la mano de Diego sosteniéndole la frente y una frase repetida cerca de su oído, con urgencia y con una ternura antigua que parecía llegar desde otra vida. No se me vaya, Vale. No se me vaya ahora. Cuando abrió los ojos otra vez, el techo era blanco. El aire olía a desinfectante y algodón. Había un pitido regular cerca de la cama. Trató de moverse y notó la vía en el brazo. La boca se le sentía seca, la cabeza le pesaba como si todavía siguiera viajando. No se levante tan rápido, dijo una voz. Giró la cara. Diego estaba sentado junto a la cama en una silla incómoda, con la camisa arrugada y el cansancio marcado alrededor de los ojos. Aún así, cuando la vio despierta, algo en su gesto se aflojó. Está en un hospital, ya pasó lo peor. Valeria tardó unos segundos en ordenar los recuerdos. Luego regresaron como un golpe. El tren, Rodrigo, el susurro, el café. ¿Qué me hizo?, preguntó con la voz áspera. Diego le acercó agua. Después habló con cuidado, eligiendo palabras que no la asustaran más de lo necesario, pero sin mentirle. Le dieron una sustancia muy fuerte. No era algo casual, no era una descompensación común. Si usted no recibía atención a tiempo, podía haber sufrido daños muy graves, incluida una alteración severa de la memoria. Valeria lo miró sin parpadear. Ya lo sabía, pero escucharla en voz alta la dejó sin aire. Él quería que yo desapareciera, dijo. Eso parece. Diego le explicó que era toxicólogo y que, apenas la vio, supo que algo no cerraba. Había insistido en estudios más precisos. Había discutido con el personal local cuando pensaron en un simple cuadro digestivo. Había hecho llamadas, movido contactos, pedido análisis más detallados. No le habló de heroísmo, le habló de trabajo, de urgencia, de tiempo ganado por minutos. Pero Valeria entendió lo esencial. Sin él, todo habría seguido el curso que Rodrigo había previsto. Permaneció en silencio un rato. Luego empezó a contar. Primero despacio, después con una claridad dolorosa. Le habló del cambio de Rodrigo en los últimos meses, de sus ausencias dentro de la propia casa, de los llamados extraños, de su irritabilidad, de la sensación asfixiante de estar siendo observada. También le habló de su empresa, del patrimonio que había levantado con años de trabajo, del testamento antiguo que nunca se preocupó por modificar, convencida de que el amor bastaba como garantía. Mientras hablaba, la vergüenza quiso colarse entre frase y frase. Vergüenza de no haber visto antes. Vergüenza de haber confundido control con afecto. Vergüenza de haber dormido tranquila al lado de alguien que ya la estaba calculando como un problema. Diego no la interrumpió para decirle que no se culpara. Tampoco le ofreció consuelos vacíos. La dejó hablar hasta que el relato tuvo forma entera. Solo entonces le hizo una pregunta directa. Si usted se divorciaba, ¿él se quedaba con algo? Valeria tardó apenas un instante en responder. No, todo lo mío seguía siendo mío. Diego asintió despacio. Entonces no le servía perderla por un pleito. Le servía perderla de otro modo. La frase le heló la sangre, porque sonó exactamente a la lógica de Rodrigo. Fría. Utilitaria. Eficiente. Horas después, cuando logró cargar su teléfono, apareció una avalancha de llamadas perdidas. Su madre, su padre, mensajes, audios, preocupación creciente.
Y ni una sola llamada de Rodrigo después de dejarla en ese tren. Ni una. Como si ya no existiera. Como si para él el plan hubiera terminado en el momento exacto en que ella cerró los ojos. Diego observó en silencio mientras Valeria miraba la pantalla. No llamó porque cree que ya consiguió lo que quería, dijo. Hubo algo especialmente doloroso en esa certeza. No era solo el intento de despojarla, era la rapidez con la que él había asumido su ausencia, el vacío real que ella ocupaba en su vida. Diego le sugirió avisarles a sus padres una versión parcial de la verdad para no alarmarlos más. Ella lo hizo con la voz más estable que pudo, diciendo que se había sentido mal en el trayecto, que había bajado en otra ciudad, que estaba en observación, que luego les explicaría. Su madre sospechó que había algo raro, pero aceptó esperar. A veces el amor de los padres entiende que insistir en el momento equivocado puede romper lo poco que la otra persona está sosteniendo. Después vino la parte más dura, pensar con claridad. Valeria recordó entonces a una antigua amiga de la universidad, Lorena, que trabajaba en investigación criminal. La llamó con la mano temblando. Al escucharla, Lorena pasó de la preocupación a la precisión en cuestión de segundos. Pidió datos, nombres, lugar, hora, el nombre del médico, los análisis. No dudó ni un momento. Le dijo algo que a Valeria le devolvió un poco de suelo bajo los pies. No contacte a su esposo, no le avise a nadie más, y por ahora deje que él crea que usted ya no puede hablar. A partir de ahí, los días cambiaron de ritmo. Ya no eran solo días de recuperación física. Eran días de espera, de reconstrucción y de prueba. Valeria permaneció protegida en el hospital mientras Lorena y un equipo empezaban a revisar cámaras, movimientos bancarios, compras, mensajes. Diego, que debía asistir a una conferencia médica, la pospuso. Consiguió hospedaje cerca. Volvía cada mañana y se quedaba hasta la noche. Le llevaba fruta, café del bueno, libros que ella apenas lograba abrir, noticias filtradas con cuidado, silencios oportunos. Nunca invadía, nunca preguntaba de más. Solo estaba. Y a veces, cuando una persona ha estado a punto de ser borrada, eso basta para empezar a volver al mundo. En las noches, Valeria no dormía bien. Cerraba los ojos y veía a Rodrigo junto a la litera, susurrando con esa serenidad monstruosa. Se preguntaba en qué momento exacto su matrimonio se había podrido, si hubo un día preciso en que él eligió el dinero antes que ella. Si alguna vez la había amado, si la había amado de verdad o si siempre la miró como una extensión cómoda de una vida que él solo no podía pagarse. Pero por cada pregunta, el cuerpo le respondía con cansancio, y el alma con una verdad más áspera todavía. Quizá ya nunca iba a saberlo del todo, y tal vez no necesitaba saberlo para seguir. 3 días después llegó Lorena. Entró al cuarto con paso rápido, una carpeta bajo el brazo y esa energía contenida de quien ya entendió la gravedad del caso. Con ella venía un agente mayor, serio, de rostro seco, acostumbrado a ver lo peor de la gente sin sorprenderse demasiado. Lorena abrazó a Valeria con fuerza, sin palabras al principio. Luego se apartó y fue directa al punto. Tenemos pruebas muy fuertes. Sacó una tableta y le mostró grabaciones de la estación. En una de ellas se veía a Rodrigo comprando los cafés. Miraba a ambos lados. Esperaba un segundo exacto en que la empleada giraba la espalda. Metía la mano al bolsillo. Hacía un movimiento pequeño, rápido, entrenado. Después, revolvía uno de los vasos con una naturalidad escalofriante. Valeria sintió que el estómago se le cerraba. No por sorpresa. Para ese momento ya sabía lo que iba a ver. Lo insoportable era comprobar lo limpio del gesto. Sin vacilación, sin miedo, sin temblor. No fue improvisado, dijo Lorena. Eso es lo primero que queda claro. Luego vino lo demás. Las finanzas de Rodrigo estaban peor de lo que Valeria imaginaba. Su negocio no era una simple importación elegante. Había operaciones opacas,
deudas con personas peligrosas, una cadena de presiones que llevaban meses cercándolo. No tenía cómo salir de ese pozo con sus propios recursos. En un divorcio quedaba prácticamente fuera del patrimonio, pero si Valeria desaparecía, el panorama cambiaba con el tiempo. Podía presentarse como esposo desesperado. Podía mover influencias. Podía iniciar trámites. Podía acercarse al dinero. Y había algo todavía más brutal. Lorena le mostró el boleto con el que Valeria había subido el tren. No estaba su nombre. No correspondía al trayecto que ella creyó estar tomando. Rodrigo no la había enviado hacia sus padres. La había subido a un recorrido mucho más largo, uno de esos que cruzan medio país. 8 días. Tiempo suficiente para que una persona sin memoria, sin documentos y sin orientación terminara perdida en cualquier estación, confundida, vulnerable, irreconocible incluso para sí misma. Valeria sostuvo aquel papel sintiendo que los dedos se le enfriaban. Él cambió el boleto, murmuró. Sí, dijo Lorena. Todo indica que lo compró con anticipación. Ya estamos reuniendo cada registro posible. En ese instante, la dimensión del plan se volvió completa. Rodrigo no quería solo alejarla. Quería lanzarla fuera del mapa de su propia vida, convertirla en una mujer sin nombre en una ciudad ajena, mientras él, desde la comodidad del departamento que ella había pagado, representaba el papel del esposo que esperaba noticias. Diego estaba en el cuarto cuando todo eso se puso sobre la mesa. No lo mucho, pero cuando Valeria sintió que el aire empezaba a faltarle otra vez, él se acercó y le dejó una mano firme sobre el hombro. No era un gesto romántico, era un gesto de presencia, de realidad, de ancla. Lorena siguió avanzando. Habían encontrado además a la persona que facilitó la sustancia. Había mensajes. Había coincidencias entre lo hallado en los análisis y lo que ese hombre admitió haber vendido. Había cámaras. Había dinero moviéndose. Había, en resumen, una trama demasiado completa como para que Rodrigo pudiera fingir que todo era un malentendido. ¿Y él?, preguntó Valeria. Está en su casa, respondió Lorena. Vive como si nada. Ya denunció su desaparición. Actúa como esposo devastado. Ha hecho llamadas, ha preguntado por trámites, ha empezado a consultar cómo manejar cuentas y bienes de una cónyuge desaparecida. El desprecio que sintió Valeria no fue explosivo. Fue más oscuro, más pesado. Una náusea moral. La idea de que Rodrigo podía llorar frente a otros por una ausencia que él mismo había fabricado con cálculo casi la hizo temblar. No lo vamos a detener todavía, añadió Lorena. Necesitamos que siga creyendo que su plan funcionó. Usted, por ahora, sigue desaparecida para él. Valeria aceptó. No porque fuera fácil, porque entendió que esa era la única ventaja real que tenía. La sorpresa. La semana siguiente se estiró como una cuerda tensa. Aunque ya no estaba grave, siguió bajo resguardo mientras el caso avanzaba. Rodrigo continuó dando entrevistas locales con un rostro de dolor que, según Lorena, habría convencido a cualquiera sin acceso al expediente. Hablaba de su esposa como si todavía la estuviera esperando en la estación. Como si el amor fuera eso, una actuación bien iluminada. Valeria se negaba a ver esos videos. Le bastaba con imaginar la escena para sentir asco. Diego siguió a su lado. Le contaba historias del hospital, anécdotas pequeñas, pacientes que habían logrado salir adelante después de situaciones absurdas o trágicas, errores cotidianos que arrancaban una sonrisa, aunque fuera mínima. También recordaron la escuela. Él le habló del día en que ella lo defendió de unos chicos mayores que le quitaban el almuerzo. Ella ni siquiera guardaba aquel episodio como algo importante. Para Diego, en cambio, había sido una señal temprana de quién era Valeria por dentro. Usted siempre fue valiente, le dijo una tarde. No me siento así. La valentía no siempre se siente. A veces solo se hace. Esa frase se le quedó adentro. Con el paso de los días, Valeria descubrió una diferencia que antes no sabía nombrar. Rodrigo la había hecho sentir vigilada.
Diego la hacía sentir acompañada. Uno le estrechaba al mundo. El otro se lo devolvía sin pedir nada. En medio del miedo, esa diferencia brilló como una verdad simple y enorme. Finalmente llegó el día de la audiencia preliminar en la que Rodrigo pensaba solicitar acceso temporal aparte de los recursos de su esposa desaparecida. El plan del equipo era dejarlo hablar, dejar que avanzara hasta un punto del que no pudiera retroceder y entonces romperle la escena con la única presencia que jamás esperaría ver. Valeria se vistió con un traje azul oscuro que Lorena llevó para ella. Quería verse firme, limpia, entera. No como alguien que regresaba de un borde, sino como alguien que había logrado cruzarlo y volver con memoria suficiente para contar lo que había visto allí. Mientras se arreglaba, le temblaban las manos. Diego se dio cuenta sin comentarlo. Solo se acercó y le dijo en voz baja que respirara. Una vez, otra vez. Las que hicieron falta. El viaje hasta el tribunal fue silencioso. Valeria miró por la ventana al camino, los árboles, el cielo opaco. Le costaba creer que el mundo siguiera funcionando con tanta normalidad, mientras el suyo había cambiado por completo en tan pocos días. A veces la vida rompe una puerta y, al mismo tiempo, el semáforo de la esquina sigue cambiando de color como si nada. La hicieron entrar por una puerta lateral para que Rodrigo no la viera antes de tiempo. La dejaron en un cuarto pequeño. Afuera se oían pasos, papeles, puertas, voces apagadas. Cada sonido parecía golpearle el pecho. Diego se sentó a su lado. Ella admitió, casi en un susurro, que tenía miedo de verlo. No miedo físico. Algo más íntimo. Miedo de que, al mirarlo, una parte de ella se quebrara otra vez. Diego le tomó las manos. «Usted ya no está en ese tren», dijo. «Acuérdese de eso». Fue una frase sencilla, pero la sostuvo. Al cabo de unos minutos, Lorena entró y anunció que Rodrigo ya estaba en la sala, vestido de oscuro, serio, compuesto, casi de luto. Parecía ridículo y terrible al mismo tiempo. Cuando llegó el momento, Valeria caminó hasta la puerta sintiendo que cada paso estaba hecho de otra cosa, no de piernas, sino de pura decisión. Lorena la miró a los ojos antes de abrir. «No entré como una víctima», le dijo. «Entré como alguien a quien no pudieron borrar». Valeria asintió. La puerta se abrió. La sala era pequeña. El juez, la secretaria, unas pocas personas, el abogado de Rodrigo y Rodrigo mismo, de espaldas a la entrada, hablando con tono medido sobre su esposa desaparecida, su angustia, la necesidad de disponer de recursos para continuar la búsqueda. Ni siquiera le temblaba la voz. Eso fue, quizá, lo más ofensivo. Entonces Valeria pronunció su nombre. Rodrigo. Él se quedó inmóvil. Durante un segundo no giró, como si el cerebro necesitara discutir con lo imposible antes de obedecer al sonido. Después se volvió despacio. En su cara pasó todo. El impacto, la incredulidad, el miedo crudo, la cuenta mental de lo que aquello significaba. Y por último, una desesperación rabiosa, contenida apenas por el entorno. «Vale», dijo con una voz que no le pertenecía. «¿Dónde estabas? Yo te busqué, yo...» «No siga», dijo ella. Entró entonces Lorena con el equipo que llevaba el caso. Se presentaron las pruebas, las cámaras, el boleto cambiado, los análisis, los vínculos financieros, los mensajes, todo aquello que Rodrigo creyó haber escondido detrás de un vaso de café y de un papel de esposo correcto, empezó a caer sobre la sala con el peso exacto de lo irrefutable. Rodrigo trató de hablar, de negar, de fingir desconcierto. Dijo que todo era un error, que estaba siendo manipulado, que él no sabía nada de sustancias ni de boletos, que amaba a su esposa. Pero esa palabra, amor, ya no tenía dónde apoyarse. Sonaba hueca, impura, casi ofensiva.
Cuando la autoridad se acercó para detenerlo, Rodrigo perdió por fin el control. Miró a Valeria con un gesto descompuesto y soltó la verdad a medias que suelen soltar quienes se sienten acorralados. Que estaba desesperado, que lo amenazaban, que no tuvo opción, que era eso o arruinarse. Y ahí, en medio de la sala, Valeria entendió algo decisivo. No era cierto que no tuviera opción. Sí la tenía. Podía haber pedido ayuda, podía haber confesado, podía haber caído, podía haber sido humillado, podía haber perdido prestigio. Lo que no quiso perder fue poder. Por eso eligió sacrificarla a ella antes que aceptar su propia ruina. Usted sí tenía opción, le dijo con una calma que la sorprendió a ella misma, solo que eligió la que me destruía a mí en lugar de destruirle la mentira a usted. Rodrigo quiso acercarse, seguir hablando, llorar quizá, justificarse mejor. No pudo. Se lo llevaron mientras ella se mantenía de pie, temblando apenas por dentro, pero entera. No sintió triunfo, sintió otra cosa. El fin de una pesadilla que todavía iba a doler. Sí, pero que al menos ya no viviría escondida. Apenas se cerró la puerta, el cuerpo le soltó toda la tensión acumulada. Diego llegó antes de que cayera. La sostuvo por los brazos. Lorena se quedó cerca, firme, vigilante, como hacen las amigas que entienden que algunas victorias se parecen demasiado al cansancio. Lo que siguió no fue fácil, nunca lo es. Hubo declaraciones, documentos, peritajes, trámites, prensa husmeando, clientes que necesitaban explicaciones, abogados, firmas, noches malas. Valeria tuvo que reconstruir no solo un caso, sino una confianza destruida. Canceló el testamento. Cerró cada puerta legal que Rodrigo hubiera podido usar. Vendió el departamento donde habían vivido porque ya no soportaba la idea de desayunar en la misma cocina donde una vez confundió el peligro con rutina. Se mudó a un lugar más luminoso, con ventanas amplias y vista a un parque. No era solo una mudanza, era una forma concreta de decirse que su vida no iba a quedarse detenida en el sitio donde alguien planeó arrancársela. El proceso judicial siguió su curso. Rodrigo recibió condena. No tan rápida como a veces ocurre en las historias contadas desde fuera, pero sí firme. Las pruebas eran demasiadas. La planificación estaba demasiado clara. El intento de convertir a una persona en ausencia, en expediente, en patrimonio disponible, no dejó lugar para disfraces. Valeria no asistió a cada instancia. No necesitaba verlo otra vez para saber quién era. Lo verdaderamente importante estaba en otra parte. Seguir viviendo sin permitir que la sombra de ese hombre se volviera el centro de su identidad. Y en ese camino, Diego siguió cerca. Al principio fueron llamadas para saber si había comido, si había dormido, si necesitaba que alguien la acompañara a una cita. Después fueron cafés tranquilos en los que nadie obligaba a conversar de lo ocurrido. Luego paseos, prisas inesperadas, silencios cómodos, recuerdos de adolescencia recuperados como si hubieran estado esperando el momento exacto para volver. Valeria empezó a notar que, junto a él, no tenía que explicarse todo el tiempo ni defender su sensibilidad ni ocultar sus dudas. Podía estar cansada, frágil, alegre o callada, y nada de eso se convertía en una deuda. Se enamoró con miedo al principio. Era inevitable. Después de una traición así, el corazón no camina. Tantea, retrocede, observa. Pero Diego nunca la empujó, nunca le pidió rapidez, nunca usó su gratitud como atajo. Simplemente estuvo. Una tarde, meses después, sentados frente a un río, hablando de cosas pequeñas, él se quedó callado de pronto. La miró con esa mezcla de pudor y verdad que solo tienen las personas que no quieren impresionar a nadie. Yo la quise desde que éramos casi niños, dijo. No con estas palabras, claro. Entonces no lo entendía. Solo sabía que cuando usted estaba cerca, el mundo me parecía un poco menos hostil. Valeria sintió que esa confesión no pesaba, no exigía.
No venía a ocupar el lugar de nada. Solo nombraba algo que tal vez siempre había estado ahí, esperando tiempo y respeto. Ella lo besó primero. No fue un beso de rescate, ni de compensación, ni de agradecimiento. Fue otra cosa, una elección limpia. Con el tiempo construyeron una vida serena. No una vida perfecta, porque eso no existe. Una vida honesta, con conversaciones reales, con espacio, con cuidado sin control, con afecto que no vigila ni administra, con el tipo de paz que no necesita demostrar nada. Años después, cuando Valeria tuvo a su hijo en brazos por primera vez y vio a Diego mirarlo con la emoción quieta de quien entiende el milagro sin volverlo espectáculo, pensó en el tren, en aquel compartimiento, en la voz que quiso borrarla, y pensó también en la otra voz, la que la llamó por su nombre cuando todo empezaba a deshacerse. Entonces comprendió algo que le costó muchísimo aprender. La vida no siempre avisa con claridad cuando una relación dejó de ser refugio y se convirtió en amenaza. Pero el cuerpo, el silencio, la incomodidad, las pequeñas grietas suelen hablar antes que la razón. Y cuando una persona de verdad ama, no reduce al otro para salvarse. No lo controla. No lo usa. No lo administra como si fuera un bien más entre otros. Amar no es retener. Amar no es vigilar. Amar, en el fondo, se parece más a cuidar sin encerrar. Valeria no recuperó la inocencia que tenía antes. Recuperó algo mejor, criterio. Aprendió a creer en sus señales internas. Aprendió que a veces perder una vida imaginada es el precio de encontrar una vida verdadera. Aprendió que hay personas capaces de destruir sin temblar, pero también personas capaces de quedarse cuando todo tiembla. Y esa diferencia puede cambiar un destino entero. Si ustedes escucharon esta historia y sintieron que les recordó a alguien o incluso a una etapa de su propia vida, cuéntenlo en los comentarios. Me gustaría saber si creen que las señales estuvieron ahí desde el principio o si hay engaños que solo se entienden cuando ya pasaron. Y si quieren seguir viendo historias así, de esas que sacuden pero también dejan algo para pensar, denle like, suscríbanse y vayan al siguiente video que les aparecerá en pantalla. A veces una historia termina, pero la reflexión apenas empieza.